¿Te puedes introducir y decirnos qué tanto tiempo has trabajado en el campo? 6 años. ¿Y cuál es tu nombre? María. Ok. ¿Y cómo son las condiciones las condiciones en la labor? ¿Han mejorado o se han puesto peor en los últimos años? No, ahora es peor porque me acuerdo cuando empecé yo a trabajar, había más trabajo. Como le dijera, pagaban, a lo menos pagaban, yo me imagino como estaba recién en el trabajo, recién no sabía el trabajo yo, pero ahí estuve trabajando y yo sentía más mejor durante los años pasados, pero ahorita ya se puso más difícil. ¿Y COVID-19 cómo ha afectado las condiciones en el trabajo? ¿El COVID? Sí. El COVID pues enfermos, hacíamos trabajado, pues poquito que nos dan ahora del hielo para acá, no hay mucho trabajo, pero con el COVID ya muchas personas, que incluso los patrones ya no vinieron, ya han mandado a otras guías, personas que manden, más los patrones no se presentaban y por miedo al no salir. Ok. Platíquenos un poquito de cómo fue impactada usted por el frío que tuvimos aquí en Texas. El frío, cuando pegó ese fuerte frío, pues yo no contaba, tenía un calentador chiquito, pero ese no me calentaba nada, yo pasé mucho frío, incluso el agua se me congeló, los tubos se me rompieron de la tubería, yo había trabajado, aún así trabajé en el labor, ese día yo trabajé, pero el siguiente día ya no pude trabajar porque incluso ya no contaba con nada de agua, tardé como una semana sin agua y pues la luz también se nos fue y la comida toda se me echó a perder y pues mi niña esa vez estaba malita y le dije, pues yo la llevé con su madrina, pues no había agua, no había luz, yo le dije a su madrina, llévatela, yo voy a estar en la casa, pues sé que no tengo trabajo, pero aquí voy a estar, porque tardamos también tiempo sin trabajar, porque en las bodegas no trabajaron, el labor tampoco trabajó, a causa de que no había luz, a causa de que muchas tuberías se rompieron y el labor se echó a perder, mucho cultivo se echó a perder, se secó. Incluso un montón de naranjas, porque yo también he ido a trabajar a las naranjas, todo un montón en el piso de naranjas, todo eso fue por el frío. Por eso muchos trabajadores dejaron de trabajar. También hemos perdido mucho trabajo por causa del frío y pues del COVID, porque de las dos cosas vienen juntas. ¿Y cuáles son unas de las dificultades que usted ha tenido que sobrevivir como trabajadora del campo? Las dificultades, lluvia, bajo el frío, enfermos, hemos estado trabajando así en la labor, pero ahorita ya ahora se dice que pues hay menos trabajo, ¿verdad? Con la helada que cayó, porque acabó con mucho cultivo y pues el COVID también, como le he dicho, también afectó mucho, que ya no es lo mismo como antes, cuando había más trabajo, que ahorita. Y pues así. ¿Qué están haciendo activistas como por ejemplo Lupe, la Unión del Pueblo Entero, para mejorar las condiciones del trabajo, en su opinión? Pues yendo a revisar cómo lo tratan, cómo le está yendo en el labor, ofreciéndonos de su ayuda, porque bien dice el dicho que aunque no tengamos papeles, pero también tenemos derecho a defendernos, porque nadie tiene derecho de tratarnos mal. Yo pienso que soy humano como cualquiera y nos merecemos el mismo respeto, no importando el color, no importando la raza, no importando nada. Pero yo pienso que para eso la Lupe nos está hablando, para tener un apoyo sobre de ellos.
la unión del pueblo entero y pues yo digo es la verdad. Queremos ser queremos ser algo en esta vida, tener con qué defendernos, tener que nos apoye, que nos ayude. Yo pienso que como cualquier persona que apoyarnos unos con los otros aquí en esta vida. Y si la Lupe nos está ayudando, la unión del pueblo, tenemos que a escucharla, a lo que ella nos puede hablar, y nosotros escucharla a ella para que tengamos un apoyo de ella y salgamos adelante, porque nadie nos merecemos que nos trate mal, le merecemos respeto, alzar la voz. De los compañeros en el campo, cómo son las edades, los géneros, nacionalidades? Hay muchas personas de diferentes lugares. Sí, hay muchas personas de El Salvador, Honduras, de México, de Guatemala, sí, también así como ha visto también compañeros no me acuerdo cómo se llama, son altos, morenos ellos, no me acuerdo de qué lugar es, pero sí he visto de todos ahí, de todo, se dice de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Porque aquí todos es lo que corremos más rápido a trabajar, a labor, porque es más, no sé, será porque no hay papeles, no piden papeles, o se nos hace más fácil, no entendemos, porque para agarrar otro trabajo necesitamos de papeles. Ya ve que no es fácil que nos den un trabajo nada más así, tenemos que tener un papel a donde presentemos uno para que nos puedan dar un trabajo más mejor o digno, de que no nos matemos tanto, de que no nos traten de lo peor, de que no andemos bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el frío, enfermos y de todo, y a veces hasta muriéndonos de sed, porque a veces necesitamos, para estos calores necesitamos algo, no se dice solamente agua, necesitamos algo como para hidratar el cuerpo, y a veces son bien fuertes, pero uno la ve a veces sí. He visto gente yo en la labor que se ha hasta desmayado, por los fuertes calores, se han sentido bien mal. A mí me ha tocado tanto ver a esas personas como yo sentir bien feo cuando ando dentro de labor. Yo siento bien feo, y cuando ando mala, también, pues si no voy a trabajar, ¿de dónde voy a pagar mis biles? ¿De dónde voy a sobrevivir? Yo soy sola, no tengo nadie que me mantenga. Pues hace 10 años mi esposo me dejó y me dejó a cargo todos mis 5 hijos. Con la bendición de Dios yo he salido adelante con ellos. Y gracias a Dios, ahí vamos. Y yo, como usted, yo tengo que trabajar porque no tengo quien me ayude y quien me dé. Pero pues ahora que la Lupe dice a ofrecerme un apoyo, ayudarme, yo voy a seguir adelante escuchando su voz. Si hay estudiantes que se quieren involucrar para ayudar o para participar en alguna forma desde lejos, ¿tiene usted información o mensajes para esos estudiantes de esas comunidades? Pues yo digo que deben de hablar también, alzar la voz para que puedan tener adelante, que nos apoye y que nos ayude. Yo digo que escuchen la voz de la unión del pueblo, porque si ella ha ayudado en otras ocasiones a otros compañeros, a otras personas, también nos pueden ayudar a nosotros. Yo siempre he dicho seguir adelante con estudiantes, con campesinos, con todos aquellos que deseen luchar por sobrevivir y seguir adelante. Que nos digas tú cómo te sientes sobre la tarjeta azul, ¿verdad? Pues yo al escuchar la tarjeta azul, yo me sentí muy contenta, sentí algo bien bonito, porque yo, como aquí en Estados Unidos no tengo ningún papel, pero esa tarjeta, cuando yo la escuché que estaban hablando sobre la tarjeta, como yo poder ir a visitar a mis familiares, que tengo años que no los veo, 6 años, a mí me da mucho gusto, y yo quisiera que siguieran adelante con la propuesta que tienen, para que se llegue a hacer lo que están hablando, ¿verdad? Y yo así
así decir adelante y seguimos porque vamos para adelante con esa tarjeta azul, contenta, feliz, porque nos dan una posibilidad de nosotros salir del país, entrar a trabajar, porque sabemos que en nuestro país no hay mucha posibilidad de trabajo, han pagado una miseria, hay mucha delincuencia, nomás por un chisme que cuentan o que nomás se les aparece y no le pareces bien, te matan. Entonces por eso es que uno ocurre donde encuentre una mejor vida, y yo por eso me sentí muy contenta y muy feliz, pero le pido a Dios que sigamos adelante y que el presidente siga con su propuesta hacia adelante para poder tener un documento en nuestras manos de parte del gobierno. Para las personas que pueden alzar la voz y pedir que apoyen este bill, ¿tienes un mensaje para ellos? ¿Cómo? Personas que pueden ayudar, promover para que pase. Pues yo les digo que tenemos que luchar para que esa tarjeta, ¿cuántos no la deseamos, verdad? Queremos la tarjeta, pero hay que apoyarnos como la gran caravana que va a venir de la Lupe, y si la Lupe nos dice, la Unión del Pueblo nos dice que al apoyo le ayudemos, que ella va a hacer también por nosotros, también ella va a luchar, ¿verdad? Porque no se dice que de la noche a la mañana ya está todo en el plato, tenemos que luchar para tener lo que queramos. Yo por eso digo, si el presidente está hablando de esta tarjeta azul, yo solamente le pido que nos ayude de peras en esa tarjeta. Ya él dirá más adelante, ¿verdad? ¿Por qué los de agrícolas no tenemos un apoyo? ¿Por qué solamente a los que tienen papeles les da el gobierno un cheque? ¿Y por qué nosotros también somos humanos, tenemos hambre? Que porque no tenemos un papel y nomás por eso, yo digo al vivir, también tenemos derecho a que nos den un apoyo, de que nos ayuden, de que seamos escuchada nuestra voz.